Adela Velarde Pérez nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, un día 8 de septiembre del año 1900. Dicen quienes la conocieron que heredó el carácter fuerte e indomable de su abuelo, el general Rafael Velarde, decidido partidario, pero además amigo personal de Benito Juárez, a quien protegió de casa en casa durante su presidencia itinerante. Adela fue una heroína de la Revolución Mexicana, una mujer que a los 13 años, en contra de la voluntad de sus padres, se enlista en la Revolución Mexicana. Se incorpora por su propia decisión un grupo de enfermeras que recién había creado doña Leonor Villegas de Magnón, presidenta de la Cruz Blanca. Era 7 de febrero de 1913, cuando Adela Velarde Pérez sube por primera vez al tren de enfermería en la ciudad de Chihuahua, época de donde surgió la famosa fotografía de Jerónimo Hernández, en donde se ve como un grupo de mujeres vistiendo rebozo en las escaleras del transporte. Su misión, a partir de ese momento, era atender a los heridos del ejército constitucionalista. Adelita conoció al sargento Antonio Gil del Río Armenta, miembro de las fuerzas de Francisco Villa, con quien sostuvo una relación amorosa por un año, la cual terminó cuando él perdió la vida en la batalla de Gómez Palacio, Durango, la más sangrienta de la revolución, consignado más de 6,000 personas muertas. Fruto de su amor, tuvo un hijo, quien también murió sirviendo en la Segunda Guerra Mundial. Pese a la pérdida de su amor, ella siguió trabajando con los soldados. Según la historia, Antonio Gil fue el compositor del famoso corrido revolucionario La Adelita, ya que la llevaba serenata al tren de enfermería. En 1916, la Asociación de Veteranos de la Revolución reconoció a Adela Velarde Pérez como enfermera militante desde 1913 en la División del Norte, bajo el mando del general Carlos Martínez, así como en el Ejército del Noroeste en varias regiones: Chihuahua, Zacatecas, Torreón, Aguascalientes, Ciudad de México y Morelos. Tuvo una participación destacada en contra del usurpador Victoriano Huerta. Dicha acción la hizo ser considerada oficialmente veterana de la Revolución el 22 de febrero de 1941, cuando la Secretaría de la Defensa le otorgó en vida la condecoración al mérito revolucionario. 20 años después, el Congreso de la Unión le dio una pensión vitalicia. En 1962 fue nombrada miembro de la Legión de Honor Mexicana. El 20 de noviembre del 2014, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en Del Río, Texas, celebró ese día en el 104 aniversario del movimiento armado en la República Mexicana, y ahí tuvo lugar el primer homenaje oficial que se realizó a Adela Velarde Pérez, la Adelita. El homenaje fue el cementerio de San Felipe, ahí en Del Río, Texas, en Estados Unidos, donde más de 100 personas se juntaron en torno a su tumba. Le rindieron homenaje a la mujer cuya vida y entrega a causa de la revolución inspiró una de las canciones más conocidas de todo el repertorio musical en México, traducida, además, a varios idiomas. En 1965 se casó con el coronel Alfredo Villegas. El matrimonio duró hasta el día de su muerte. Descansan en Estados Unidos porque ahí fue donde ambos vivieron hasta que murió en 1971, el 4 de septiembre en Ciudad. La vida durante la revolución y sus guerrillas no fue fácil. La soledad, la tristeza, la frustración, las pérdidas, entre otros sentimientos, provocaban que el día a día fuera una constante confrontación. La idea de cualquier persona que se impone para defender sus creencias o sus derechos es de respeto, pero cuando se piensa en mujeres con faldas largas, un niño entre los brazos y un rifle en la espalda, no queda más que tomarlas con gran inspiración. Adela fue una mujer valiente, rebelde, de esas que llevan la valentía en la sangre, una mujer que desde muy joven su vocación era la medicina. Adela, a los 13 años, dejó todas sus comodidades que le proporcionaba su familia con dinero para incorporarse a la lucha revolucionaria
como enfermera en la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca, que en ese entonces la presidenta de esta asociación era Leonor Villegas de Magón, que de hecho, se cree, sostuvo pláticas con Adela, las cuales la motivaron más a ayudar. Adela empuñó las armas y combatió en varias batallas del 7 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914, además de atender a los heridos del ejército constitucionalista. A los 14 años, Adelita quedó incorporada a las tropas carrancistas que comandaba Alfredo Brecede. Documentos consignados en el Archivo General de la Nación señalan que la noble enfermera demostró facultades para la medicina y pronto aprendió a limpiar y curar heridas, y su valor en el frente de batalla de Camargo, Parral, Torreón y Santa Rosalía le valieron la admiración de tropas oficiales. La Asociación de Veteranos de la Revolución reconoció a Adela Velarde Pérez como enfermera que desde 1913 militó en la División del Norte bajo el mando del general Carlos Martínez, así como en el Ejército del Noroeste en las regiones de Chihuahua, Zacatecas, Torreón, Aguascalientes, Distrito Federal y Morelos, destacando su participación en contra de la usurpación huertista, motivos por los que fue considerada oficialmente veterana de la Revolución el 22 de febrero de 1941. Adelita atendía a los heridos villistas de la División del Norte como parte de la Brigada de la Cruz Blanca que formó la señora Leonor Villegas. Al concluir la lucha armada, Adela Velarde, perfectamente identificada, recibió años después un homenaje como veterana de guerra. Según cuentan y quedó guardado en la memoria de los tiempos, era una enfermera que a los 14 años militó en las tropas de Pancho Villa, donde el sargento Antonio del Río Armenta interpretaba en su honor la canción La Adelita. ¿Qué aportó Adela Velarde Pérez a la historia de México? Respondiendo a lo anterior, todos conocemos a las famosas Adelitas. Las Adelitas simbolizan a las mujeres que enfrentan la adversidad con valentía. Dicho nombre se les dio en honor a Adela Velarde, pues se ganó el cariño de los soldados no solo por su cara bonita, sino por su amabilidad y valentía. Además, Adela fue la mujer que inspiró el conocido corrido revolucionario La Adelita, el cual inició como una canción de amor y se transformó en un himno de combate, pues durante la lucha armada las tropas revolucionarias la entonaban antes de la batalla. Pues fue su amor con el sargento Antonio Gil del Río Armenta, miembro de las fuerzas de Francisco Villa, la razón por la que se creó el corrido. Durante la toma de Gómez Palacio y mientras Antonio asistía a los heridos, fue alcanzado por las balas y cayó moribundo. Adela lo sostuvo entre sus brazos y él con sus últimos respiros alcanzó a recitarle esta estrofa. Si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Antes de morir, Antonio logró indicarle que en su mochila había un regalo para ella. El obsequio era una hoja de papel doblada con el famoso corrido escrito en ella. Adela se lo entregó a los músicos de la brigada y ahí mismo comenzaron a interpretarlo. Adela Velarde demostró a la sociedad de su tiempo que una mujer puede ser y estar en cualquier lugar. Enfermeras, cocineras, madres, esposas, consejeras, soldaderas, estrategas militares e incluso hasta rivales. Y que la belleza de una dama no está jamás en oposición a su valentía. Mujeres como Adelita demostraron ser la fuerza de los soldados mexicanos. Junto a ellas lucharon, velaron y murieron por un México mejor. ¿Cómo eran tratadas en esa época? Respondiendo a esta pregunta, podemos decir que las mujeres participaron de manera activa en la Revolución Mexicana, llevando a cabo actividades de vital importancia desde diversas fuentes. El papel de las mujeres en la revolución no se limitó a las labores domésticas. Mientras el marido estaba en la lucha armada o incluso en el campo de batalla al lado de las tropas donde había mayoría de hombres, y que dio a pie a la imagen típica de la Adelita o soldadera de gesto desafiante. Este fue uno de los grandes símbolos de la revolución, y la primera mujer que comenzó este movimiento fue Adela Velarde Pérez.
Las Adelitas eran soldaderas. Fueron mujeres que participaron de manera activa en la lucha armada, participando en diferentes contingentes militares, desempeñando diversos puestos como soldados, cocineras, enfermeras o ayudantes. No obstante, su tarea abarcaba muchísimo más que eso. Llevaban a cabo misiones como las de espiar al enemigo o contrabandear armas de Estados Unidos, entre otras cosas. Además, según exponen muchos investigadores, las soldaderas, para poder conseguir alimento, a veces era necesario que saquearan hogares o negocios, pues eran tiempos en los que conseguir sustento no era tan fácil. Como puede verse, las soldaderas tenían más responsabilidades que los hombres, quienes solo se dedicaban a luchar con las armas en los lugares donde se les mandaba. Pero aún así, las soldaderas no recibían el tratamiento o reconocimiento que se merecían. Como si fuera poco todo lo que las soldaderas tenían que hacer cuando las tropas viajaban en tren, ellas junto con sus hijos debían viajar afuera o sobre el techo de aquel. Debían transportar las provisiones y elementos para cocinar junto con las armas cuando viajaban a pie, sin siquiera tener el derecho de ir a caballo, pues ese privilegio estaba reservado para los hombres solamente. Incluso cuando las soldaderas estaban embarazadas, seguían acompañando a los soldados, y cuando ellos debían dar a luz, se detenían para ello, descansaban por poco tiempo y seguían. ¿Cómo ha trascendido el trato e importancia de la mujer? No se puede negar que la gran herencia de la época colonial sirvió de cimiento a la manera de actuar de la sociedad, en específico de los hombres, respecto a la vida matrimonial de las mujeres. Durante la dominación española, a la mujer se le vio como un objeto de compañía, ayudante y sirvienta del hombre. Es durante la época colonial cuando surgen los estereotipos que gobernarían la vida general de la mujer del siglo XVI al siglo XVIII, y más tarde la subsistencia de la mujer del siglo XIX, entre lo que se encuentra resaltan la sumisión absoluta al hombre, la predestinación al matrimonio, la permanencia en el hogar, el cuidado de los hijos, la conservación del recato y la virginidad, entre otros. La mujer del siglo XIX, a pesar de haber vivido un cambio en las estructuras políticas, ideológicas, económicas y sociales, no vivió un cambio en el ámbito personal, pues sus sentimientos, pensamientos y opiniones quedaron callados y omitidos por la mayoría de los hombres y de la sociedad de dicho siglo. Ni la independencia ni la colonia le permitieron a la mujer desarrollarse como ser humano. Es más, no le permitió ni siquiera decidir sus sentimientos en cuestiones de amor, amistad y fraternidad. La mujer, al único papel al que podía aspirar dentro de una sociedad creada y gobernada absolutamente por y para los hombres, era el de ser vista como conservadora de la riqueza, de la sangre y de la religión. En la actualidad, las mujeres aún enfrentan un entorno de desigualdad en materia de trabajo, salud, empleo y hogar, por mencionar solo algunos aspectos, pero a su vez el cambio aún así ha sido radical, pues hoy en día la mujer tiene libertad de expresión, ha logrado tener derechos, decisión e independencia. Tristemente, todo esto ha sido difícil de conseguir, ya que nos encontramos en tiempos líquidos, es decir, vivimos en una época de incertidumbre, en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven de marcos de referencia para los actos humanos, de tal forma que la importancia de la mujer va más allá de su incorporación al mercado de trabajo y el reconocimiento de sus derechos y capacidades, sino que se requiere de su liderazgo para neutralizar cualquier tipo de decisiones intolerantes y misóginas, pues son las principales educadoras. De ellas dependen las ideas, valores y principios con que crecen las nuevas generaciones. De esta forma, tanto hombres como mujeres futuras tendrán un progreso en su pensar. Por lo mismo, se dice que el siglo XXI es el siglo de la mujer. En la historia del pueblo de México, indudablemente, Adela Velarde, la Adelita, forma parte de la pléyade excelsa de las mujeres mexicanas que, desafiando a su tiempo, han contribuido a la reivindicación del papel histórico de la mujer.